Seguimos con las fases de la formación embrionaria, del desarrollo embrionario de las extremidades inferiores, y ahora en este gráfico podemos ver, en esta secuencia, podemos ver este desarrollo evolutivo de las extremidades, de la extremidad superior y la extremidad inferior. Aquí podemos ver claramente este decalaje, de manera que aquí están confrontadas imágenes con el mismo estadio evolutivo, pero los días no van a corresponder. Es decir, siempre la extremidad inferior va a ir de 2 a 4 días más tarde que la extremidad superior. Si nos fijamos, en apenas 25 días va a pasar que de producirse una primera yema incipiente inicial de extremidad, en 25 días vamos a tener ya una extremidad completamente formada con sus radios, con sus dedos totalmente diferenciados. Aquí observamos lo mismo, pero en imágenes reales, donde podemos observar realmente también este decalaje evolutivo, en el que si por ejemplo cogemos esta imagen de 51 días de desarrollo embrionario y la comparamos con esta otra de los mismos días, vemos claramente esa diferencia en el mismo día de desarrollo, esa diferencia evolutiva. Cuando hablamos de osificación, del paso de la condrificación a la osificación, vamos a volver un poquito más atrás. Cuando antes hablábamos del área de progresión que estaba dejando esos modelos mesenquimatosos que formarían las estructuras, hacia la 5ª semana esos modelos mesenquimatosos van a empezar a condensarse, va a sucederse esa condensación de mesénquima embrionario. Hacia la 6ª semana van a aparecer los condroblastos, que van a ser las células formadoras de tejido cartilaginoso. Hacia la 12ª semana lo que va a suceder es que se va a infiltrar la arteria nutricia diafisaria, que esto va a permitir la aparición de los osteoblastos diafisarios, que serán las células formadoras de huesos. Fijémonos, es importante que estamos en la 12ª semana, es decir, ya estamos fuera de ese periodo embrionario. Posteriormente, ya después del nacimiento, se va a producir otra infiltración en las epífisis, tanto proximales como distales de los huesos largos. Y esto va a permitir la aparición, o va a propiciar la aparición de los osteoblastos epifisarios. Ahora en este esquema vamos a ver de qué manera, cuál va a ser la cronología de osificación del pie. Si os fijáis, si nos fijamos, hay una primera parte de esta tabla que irá apareciendo, donde tenemos primero un periodo intrauterino y después un periodo extrauterino, es decir, el desarrollo musculoesquelético infantil. La primera osificación, es decir, la primera aparición de condroblastos, de osteoblastos, como habíamos visto anteriormente, se va a producir justo después de la finalización del periodo embrionario, es decir, hacia el 3er mes aproximadamente de desarrollo, de gestación, es decir, de desarrollo intrauterino, ya en un periodo fetal, vamos a ver cómo aparecen los núcleos primarios de osificación de los metatarsianos, así como los núcleos de osificación primario de las falanges distales. Si nos fijamos, estos núcleos de osificación de los metatarsianos, en el caso del primer metatarsiano, de este núcleo primario se va a desarrollar también la cabeza del primer metatarsiano. No ocurre igual en el resto de metatarsianos, en los que el núcleo primario de osificación va a desarrollarse la base de estos metatarsianos, no así la cabeza. También va a aparecer los núcleos primarios de osificación tanto del fémur como de la tibia como del peroné. ¿Vale? Es decir, estos son los núcleos que va a aparecer ya en el primer momento en que ese embrión deja de ser embrión y pasa a ser feto. Un poquito más adelante, aún dentro de este periodo intrauterino, hacia los 5 meses de gestación, van a aparecer los núcleos primarios de las falanges proximales, así como el núcleo primario del cuerpo del calcáneo. Hacia el 7º mes de gestación
ya van a aparecer los núcleos primarios del resto de falanges. Las medias, que eran las que faltaban. Justo antes de nacer, y además esta es una imagen muy característica de una radiología, de una radiografía de un frontal del pie de un recién nacido, va a aparecer el núcleo de osificación del cuboides. Justo entre el 9º mes de gestación y las primeras semanas después del nacimiento va a aparecer este núcleo de osificación del cuboides, que va a ser el primero de los huesos pequeños del tarso que va a osificarse. Ya pasamos a un periodo extrauterino, es decir, después del nacimiento, y lo que va a suceder es que va a aparecer el núcleo de osificación de la cuña lateral, de la tercera cuña. Esto se va a producir entre el nacimiento y durante el primer año de vida. Durante el segundo año de vida va a aparecer el núcleo de osificación de la cuña medial, en la primera cuña, así como los núcleos secundarios de las falanges distales. De ese núcleo secundario de las falanges distales va a desarrollarse la base de esas falanges distales. Hacia el tercer año van a pasar más cosas, van a aparecer unos cuantos núcleos de osificación, más o menos, sobre los 3 años. Va a aparecer el núcleo de osificación del navicular, el núcleo de osificación de la falange intermedia, de la cuña intermedia, o la segunda cuña, así como los núcleos secundarios del resto de falanges proximales y medias y los núcleos secundarios de los metatarsianos, que en el caso del primer metatarsiano ese núcleo secundario va a corresponder o se va a desarrollar de ese núcleo secundario la base del primer metatarsiano, y a partir del núcleo secundario del resto de metatarsianos, de segundo a cuarto, se va a desarrollar las cabezas metatarsales, de segundo a cuarto metatarsiano. En el quinto año no va a aparecer ningún núcleo de osificación nuevo, pero se observa el desarrollo, ¿vale?, de estos núcleos. Sobre todo, lo que es más visible es el desarrollo de los núcleos de osificación de estos huesos pequeños del tarso, algo que va a ser bastante identificativo a la hora de poder establecer, ¿no?, o determinar la edad ósea de un niño a través de radiografías. Cuando nos encontramos en 3 años, más o menos, vamos a ver un navicular aparecido pero poco desarrollado. En cambio, cuando estamos con un niño de unos 5 años de edad, vamos a ver un navicular bastante más desarrollado. Entre los 7 y 9 años, y hay esta horquilla, porque esto va a ser diferente en función de si es una niña o un niño. La niña va a aparecer más sobre los 7 años, en el caso del niño va a aparecer algo más tarde, sobre los 8 o 9 años, va a aparecer el núcleo de osificación de la apófisis posterior calcánea. En esta franja de edad se relaciona bastante con una patología, ¿vale?, con un síndrome muy característico como es la enfermedad de Sever. Ya a los 12 años, lo más característico sobre los 12 años va a ser la aparición de los sesamoideos, del primer metatarsiano. Aquí no lo habíamos comentado, pero si miramos la leyenda de colores, en verde se indica el momento de aparición, momento medio de aparición de ese núcleo de osificación. En color beige, ¿no?, o color así carne, ¿no?, anaranjado, va a ser todo el proceso de desarrollo de ese núcleo de osificación, y en color más rojizo o teja va a ser cuando se va a producir la fusión entre esos núcleos de osificación, ¿sí?, determinando o identificando, haciendo la diferenciación entre niñas y niños. Las niñas siempre va a producirse antes esa fusión entre núcleos de osificación. Entre los 12 y los 15 años de edad, bien sea niña o niño, se va a producir la fusión de los núcleos de osificación primarios y secundarios de las falanges. Es decir, los dedos ya no van a crecer más. Entre los 15 y 18 años se va a producir la fusión de los núcleos
de osificación primarios y secundarios de los metatarsianos. Y por último, entre los 16 años y los 20 años se va a producir el último evento en cuanto a esta cronología de osificación, que va a ser la fusión entre el núcleo de osificación del cuerpo del calcáneo y el núcleo de osificación de la apófisis posterior calcánea. En esta imagen, por transparencia, podemos ya observar, en este caso en la extremidad superior, la aparición en un inicio de ese periodo fetal de los núcleos primarios diafisarios, tanto en este caso de radiocúbito, metacarpianos, incluso las falanges de los dedos. Sobre todo aquí se observan las falanges proximales.